Pregunta Reddit. ¿Qué oscuro secreto familiar te revelaron una vez que tuviste la edad suficiente? Descubrí cuando tenía poco más de 30 años que mi madre no solo había tenido 4 hijos, sino 6, pero dio 2 en adopción antes de que yo naciera. Además, fui el último bebé que tuvo con un random antes de casarse con mi padrastro y ella también tenía la intención de darme en adopción. ¿Resquicio de esperanza? Uno de los bebés que abandonó la contactó unos años después de que me enteré de esto, y ahora tengo un hermano nuevo increíble. El primo hermano de mi padre es el asesino en serie Kenneth McDuff. Vimos el episodio de America's Most Wanted cuando se emitió y nos sorprendió mucho escuchar sobre un McDuff, sin saber que era un pariente. No es exactamente oscuro, pero descubrí que mi padre escribía novelas bajo un seudónimo para llegar a fin de mes cuando yo era un bebé. He estado tratando de encontrar uno desde entonces. Es una pena también. Si lo hubieras encontrado, es posible que hubieras podido lanzar uno de los podcasts más exitosos de todos los tiempos. Mi abuelo tenía las piernas con graves cicatrices debido a las quemaduras que sufrió cuando era niño. Mientras crecíamos, nos dijeron que estaba en un incendio en un edificio de apartamentos y que sufrió quemaduras mientras escapaba. Murió cuando yo tenía 7 años y uno de los pocos recuerdos que tengo de él es una imagen de esas piernas llenas de cicatrices. Bueno, cuando tenía 23 años, mi tía abuela, su hermana, me dijo que no era un incendio. Su padre preparó un baño con agua hirviendo y metió a mi abuelo en él como castigo. El bisabuelo era un pedazo de alcohólico abusivo que mutiló a su hijo. Mis padres me llevaron a Disneyland para mi 7º cumpleaños. Recuerdo haber aterrizado, haber ido al parque y haber pasado 1 o 2 días estupendos. Luego mis padres tuvieron que salir y atender un montón de llamadas telefónicas. Parecían muy estresados. Me seguían diciendo que no pasó nada y que todo estaba bien. Al final volamos a casa, y sorpresa. Me tomó un par de días más ir a un gran parque acuático lejos de casa. Recordé con cariño este cumpleaños y finalmente me olvidé de todas las rarezas. Quizás 10 años después, mis padres finalmente me contaron lo que pasó. Mi tío, el hermano de mi papá, intentó suicidarse cuando cumplí 7 años. Se pegó un tiro en el estómago con un rifle. Era pobre, adicto a las drogas, no tenía trabajo, etc. Se sentía deprimido. Mi papá tenía la vida que siempre quiso, así que trató de suicidarse. Terminó viviendo. Mis padres me llevaron al parque acuático para no tener que volver a casa y verlo salir del hospital. Al no decírmelo, mis padres me permitieron mantener mi cumpleaños como mi día, no el día en que mi tío intentó morir. Sabiendo cómo funciona el cerebro de un niño de 7 años, probablemente habría pensado que tenía algo que ver con ello. Mi papá se fue cuando yo tenía 7 años. Mis padres siempre decían que las cosas simplemente no funcionaron. Lo vimos de vez en cuando durante aproximadamente 2 años después de que se fue y nunca más lo volvimos a ver. Él se había vuelto a casar y ella tenía un hijo que se convirtió en el hijastro de mi papá. Mi hermano y yo salíamos con él cuando íbamos a la casa de mi papá. Luego, cuando cumplí 13 años, mi mamá finalmente me dijo que el hijastro era en realidad el hijo de mi padre, producto de una aventura con esa mujer. Entonces ese niño era mi medio hermano y no tenía ni idea. Sabía que mi abuelo era minero de carbón y que estaba realmente involucrado con la unión, pero no fue hasta después de su muerte que descubrí qué tan sindicalista era. Si algo necesitaba volar por los aires o alguien necesitaba dejar de respirar, llamaron al abuelo. Después de su muerte, mi hermano recuerda que algunos hombres vinieron a visitar a mi abuela y le entregaron muchos sobres. Después de eso, se fue de vacaciones a Europa durante 1 año. Edito. Para todas las personas que dicen que mi abuelo era un gran hombre, gracias por los amables pensamientos, pero ver algo que crees que es genial en Reddit no es la realidad. No era un buen esposo ni un gran padre para 3 de sus hijas, aunque amaba mucho a mi mamá, así como a mí, a mis hermanos y primos. Ser una persona violenta por buenas razones no te convierte en una buena persona. Mi madre creció en el sur de Estados Unidos. Su hermano murió cuando tenía poco más de 20 años y ella siempre me dijo que fue un extraño accidente. Una bala entró por la ventana y lo mató. Vivían en una zona rural, así que nunca lo cuestioné. 1 año, heredé la espada de un viejo oficial de la guerra de Corea después de la muerte de mi abuelo.
Mi mamá se asustó y me dijo que era demasiado peligroso conservarlo y que deberíamos venderlo o conseguir una caja fuerte para guardarlo. Pensé que era extraño, así que le pregunté a mi papá y él puso una expresión triste en su rostro. Resulta que el hermano de mi madre fue brutalmente asesinado con una espada similar en los años 80. Se había involucrado con algunos traficantes de drogas y pensaron que les había delatado uno de sus grandes negocios que fracasó. No tengo idea de por qué decidieron usar una espada, pero fue bastante jodido oír hablar de ello. Mi mamá tuvo que identificar el cuerpo. Lo descubrí cuando tenía 16 años, pero ella nunca lo reconoció directamente hasta años después. Mi mamá dijo que solo estaba tratando de ganar algo de dinero extra presentando a las personas que festejaban con los traficantes. Ahora tengo más o menos su edad y puedo ver que pensaba que estaba ganando dinero rápido. Nunca pensé que algo así haría que lo mataran. Mi abuela paterna tuvo una aventura con el funerario de nuestro pequeño pueblo en la década de 1940. Ella quedó embarazada y él practicó un aborto ilegal. El feto fue enterrado detrás de la funeraria de su propiedad, donde los niños solíamos ir en trineo todos los inviernos. Mi papá me dijo esto cuando me estaba preparando para dar un paseo cuesta abajo en el trineo cuando tenía 12 años. Además, el abuelo paterno tuvo varios hijos ilegítimos en nuestro pequeño pueblo. Resulta que uno de mis mejores amigos también era mi medio primo. Mi padre me lo dijo cuando tenía 17 años. Mi padre era educado, inteligente, honesto y moral. El hecho de que sus padres fueran tan salvajes fue absolutamente impactante para mí. Las historias de ustedes son salvajes. El mío es súper manso. Cuando tenía poco más de 20 años, encontré una foto antigua de alguien en un álbum familiar que no reconocí. Cuando le pregunté a mi mamá al respecto, ella dijo, «Oh, esa es tu tía Gloria». Luego bajó la voz, aunque estábamos solos, y agregó, «Ella es nudista». Pobre tía Gloria, solo quiere ser una mujer desnuda y todos actúan como si fuera una leprosa. El lado de la familia de mi padre tiene vínculos con la mafia. Afortunadamente, mi mamá hace mucho que se divorció de mi papá y viven a una distancia decente. Escuché historias de los padres de mi madre que vivían cerca en ese momento dando vueltas a la cuadra en su camioneta a altas horas de la noche, poco después del divorcio, para asegurarse de que no hubiera nadie allí para hacernos daño. Yo era muy joven en ese momento, probablemente tenía entre 3 y 4 años, así que realmente no tengo ningún recuerdo de esto. Recuerdo una noche que quemaron nuestro bote de basura y desde entonces mi mamá me contó sobre las amenazas de muerte poco después del divorcio. Hace un par de años, mi madre vio un documental sobre familias prominentes de la mafia y notó varios nombres que estuvieron en su boda. Gracias por llegar hasta aquí, suscríbete si te ha gustado el video, me ayudaría mucho. Comparte tu historia en la cajita de comentarios, estaré feliz de leerte.